Pero quiero llevarlo también, que ahí en ese mismo monte de los olivos, que ahí donde hubo lágrimas, de ahí donde hubo dolor, donde lo humillaron, la tierra donde lo fueron y lo apresaron, donde lo traicionaron a él, ese mismo monte fue testigo, gloria a Dios, donde él salió con aquellos hombres, con aquellos discípulos, en Hechos donde leímos. Y ahí mismo en ese monte, ahí mismo en ese monte, él hablando con ellos, aleluya, él comenzó a elevarse hacia arriba en el monte de los olivos, donde el monte lo vio llorar, donde el monte lo vio ser traicionado. Ahí el Padre dijo: de aquí yo te vuelvo a levantar, de aquí donde el enemigo te humilló, de aquí donde el diablo quiso terminar contigo, de aquí yo te levanto. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé si usted puede entender hoy en esta tarde. No sé si lo pueda comprender hoy, que el mismo monte que lo vio, el mismo monte que lo vio ser derribado, el mismo monte que vio donde fue golpeado, donde lo vendieron, donde lo entregaron con un beso, ese mismo monte vio el cielo abrirse y una nube descender. Ese mismo monte vio a él ascender al cielo, y ahí en ese monte se escuchó la voz que dijo: ese mismo Jesús que ustedes están viendo subir del monte de los olivos, así mismo vendrá. Vamos a levantar la mano arriba. Mateo capítulo 21, por favor. Vamos a leer algunos versículos y después usted me da tiempo, yo voy a leer otros 2 capítulos en otros libros, otros versículos en otro libro, pero usted se queda ahí para no perder el tiempo. Gloria a Dios. Tal vez después el técnico lo pone en la pantalla para que lo leamos más fácil. Mateo capítulo 21, por favor. Gloria a Dios. Mateo capítulo 21 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Quiero que usted ponga suma atención a este párrafo, el monte de los olivos. Jesús envió a sus discípulos diciéndole: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y lo hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo:
¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Quédese ahí de pie, por favor. Voy a leer Hechos en esta hora. Hechos capítulo 1 dice, y versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que había sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Aleluya. Espérenme unos segundos más. Todavía no termino. Gloria a Dios. Escuche esto. Apocalipsis capítulo 11 dice. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de señores. Aleluya. Ahora sí puede sentarse, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Quise leer estos versículos en estos capítulos para poder comprender lo que yo quiero hablar en esta tarde. Para poder entender estos versículos o los versículos del capítulo 21, tenemos que entender, leer los versículos de Apocalipsis 19, porque quiero traer y poder predicar sobre estos versículos. Hace algunos meses, no sé si te recuerda, yo prediqué un mensaje sobre los montes en la Biblia. Cada vez que leemos y encontramos en la Biblia, donde la Biblia habla de montes, nos podemos dar de cuenta que en cada monte que habla la palabra de Dios sucedieron cosas. Montes que fueron testigos de lo que pasó en cada monte. Desde el principio de la Biblia nos encontramos con montes y podemos darnos de cuenta qué fue lo que sucedió en cada monte. Montes que fueron testigos para un escenario una única vez. Pero cuando yo leí Mateo capítulo 21, me encontré con este monte que muchos conocemos, el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos fue testigo de un escenario. Fue y será nuevamente. Por eso quise llevarlo en los versículos que leímos, para que poder entender, y le dije que pusiera mucha atención sobre el Monte de los Olivos. Porque en el Monte de los Olivos todos sabemos
¿Qué fue lo que sucedió? Muchos escenarios pasaron en el Monte de los Olivos. Cuando leemos el capítulo 21, dice la Biblia que Jesús va hacia Jerusalén y cerca del Monte de los Olivos, Jesús va en ese monte camino y le dice a sus discípulos que vayan a la aldea porque van a encontrar a un pollino. Él lo manda a traer. Cuando hablamos de pollino, entonces nos podríamos regresar hacia atrás y recordar la profecía de que habló Zacarías cuando él mencionó en el capítulo 9 y versículo 9 de Zacarías, cuando él profetizó esta palabra. Cuando leemos la Biblia nos encontramos que esta palabra tuvo cumplimiento con Jesucristo en el capítulo 21 de Mateo. Como Jesús mandó a traer aquel pollino para así poder cumplir la palabra de Dios. Nos damos de cuenta que toda palabra que está escrita en la palabra de Dios, toda palabra que Dios habló tiene un cumplimiento. Aunque muchas veces, a veces pasa el tiempo, pasan los años y muchas veces el que profetizó esa palabra no la pudo ver. Pero ¿sabe qué? Que la palabra de Dios, lo que Dios habló, lo que Él dijo, tuvo y tendrá su cumplimiento. Aún fuera de los tiempos de nosotros, aunque nosotros no lo podamos ver, lo mirará tal vez otra generación, lo que Dios ha hablado. Jesús, cuando dice la historia que una semana antes de la crucifixión que pasó en Jerusalén, Jesús va camino, y para que esta palabra se cumpla, Él mandó a traer a ese pollino, hijo de asna. Israel esperaba a un rey. Israel esperaba a un libertador. Israel esperaba a alguien que llegara en carruajes con un ejército poderoso para poder libertarlos a ellos. Esa era la libertad que ellos esperaban de alguien, de un rey sumamente poderoso, preparado para la guerra, preparado con un ejército tan poderoso para poder pelear. Pero a ellos se les había olvidado que el rey no iba a llegar en un carruaje. El rey no iba a llegar montado en un caballo, ni con ejércitos armados para pelear, sino que el rey iba a entrar como el Padre lo había dicho, ya como Zacarías lo había profetizado. Un rey manso montado sobre un pollino, hijo de asna, que nadie había montado. Él mandó a traer a este pollino, podemos decirlo también, a este burrito. En ese fue donde él montó y él comenzó a caminar desde el Monte de los Olivos hacia Jerusalén. Dice la palabra que cuando él va en camino hacia Jerusalén, él llora frente de Jerusalén, de ver la incredulidad que había en Jerusalén, y le dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces no he querido arrollarte como la gallina junta a sus polluelos, pero no has querido. Todo esto tuvo cumplimiento en camino hacia Jerusalén ese día, desde el Monte de los Olivos, montado en aquel pollino. No con un ejército poderoso, no como un ejército como la gente esperaba, no como un ejército tal vez con espadas como lo esperaban los judíos,
Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que multitud iba con él y tendían ramas, tendían sus mantos para que caminara aquel pollino, y caminó hacia Jerusalén hasta que hizo su entrada triunfante en Jerusalén. La gente quedó sorprendida. Jerusalén quedó sorprendida cuando vieron a este humilde judío, tal vez con los pies llenos de polvo, de tanto caminar, a un hombre tal vez que va sudando, a alguien y a una multitud campesinos de afuera que van gritando diciendo: Hosana al Hijo de David. Ellos no pudieron comprender esto. Ellos no pudieron asumir que como este hombre iba a ser el libertador. Porque ellos no esperaban esto. Ellos lo habían visto muchas veces tal vez caminar dentro de ellos. Lo habían visto crecer. Ellos no creyeron, porque dijeron: pero si este es el que ha crecido aquí juntamente con nosotros, ¿cómo es? ¿De qué nos va? ¿Cómo va a ser para librarnos? No lo aceptaron, no quisieron. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que cuando él entró en Jerusalén, Jerusalén se conmovió. Algo sucedió en Jerusalén, porque aunque él entró montado en aquel pollino, él era el rey. Aunque él entró montado en aquel pollino, hijo de asna, hubieron personas que tendieron sus mantos dándole la bienvenida, prepararon el camino, y la multitud que iba clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Jerusalén no lo quiso aceptar. Jerusalén no le dio una bienvenida. Jerusalén no lo aplaudió. Pero sabe que él tenía a alguien que iba aclamando detrás y delante de él. Reconocieron que él era el rey. Aunque los grandes no lo quisieron reconocer, pero él tenía un ejército que clamaba y le daban aplausos diciendo: él es el rey. Él es el rey de los judíos. Él es el rey que había de venir, manso y humilde, montado en aquel pollino. Pero entró y se cumplió la palabra. Hizo su entrada, porque así estaba escrito. Así Zacarías lo había profetizado ya años atrás. Aunque Zacarías no vio ese día del cumplimiento cuando él entró, pero él profetizó. A él le fue revelado por el Padre que iba a entrar, que iba a llegar ese día. Lo dicho por Dios. Porque todo lo que Dios dice, toda palabra que sale de la boca de Dios, tiene que tener un cumplimiento. Tal vez no como nosotros lo esperamos, tal vez no como muchos lo esperan, pero tiene que cumplirse por encima de todo. Aleluya. Él entró, caminó en el monte de los olivos y entró en Jerusalén. Jerusalén no lo quiso recibir. Oh, porque Jerusalén esperaba a aquel gran rey, aquel hombre con vestidura de rey, con una corona de rey, vestido como todo un rey para la guerra, con espadas, con coraza y con ejércitos que fueran delante de él y detrás de él. Así lo esperaba Jerusalén. Y dijeron: a este no lo queremos. ¿De qué nos va a librar este? ¿De qué nos puede libertar? Si mira cómo viene, ni en un caballo viene. Si
Y nunca usaban un pollino para ir a la guerra. Eran los caballos usados. Pero ahí entró el rey. Ahí hizo su entrada triunfante en Jerusalén. Una semana antes tembló Jerusalén cuando él entró. Que aunque no creían en él, pero algo pasó ahí. Porque cuando Jesús llega a un lugar, cuando Jesús entra a un lugar, algo pasaba. Cada vez que Jesús entraba en cualquier ciudad, en cada casa, algo sucedía. Jerusalén tembló, se conmovió. Tal vez hubo gente que corrió para un lado y para otro y se preguntaban, pero ¿quién es este? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué tanto aplauso? ¿Por qué la gente tiende sus mantos para que el pollino camine? Entró Jesús montado en el pollino y la gente aplaudía. Y aún los grandes le dijeron a Jesús: mira, dile a esa gente que se calle, que no alaben, que no hagan nada, que no aplaudan, que no tiendan sus mantos, que no corten ramas de los árboles para que pase el pollino. Y Jesús le dijo: si yo les digo a estos que callan, si yo mando a estos que callen, las piedras van a hablar. Ustedes no quieren alabarme, ustedes no quieren tender las ramas. ¿Saben que yo tengo mi gente? Jesús dijo: yo tengo un pueblo que me alaba. Yo tengo un pueblo que sí sabe darme alabanza. Aleluya. Entró el rey. Técnico, por favor, dame la mano. Entró el rey a Jerusalén. Entró el grande, el poderoso. Para muchos no valía nada, pero para el Padre era el cumplimiento de una palabra profética. Lo quieren aceptar o no lo quieren. Él es el rey. 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 Dale la bienvenida, rey. Siento que el rey está entrando en este lugar. Vamos, alábalo. Rey, viene el rey. Y si el rey entra, algo va a pasar. Si el rey entra, tiene que temblar la tierra. Cuando el rey entra, los corazones tienen que conmoverse, porque de la entrada triunfante del rey. ¡Hey! ¡Vamos, alábalo! ¡Oh, rey de gloria! ¡Rey de gloria! ¡Rey de gloria! ¡Espíritu de Dios! ¡Espíritu de Dios! ¡Rey! Rey entró montado en el pollino y no lo pudieron detener. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes no lo pudieron detener. No pudieron parar el pollino.
pollino entró cargando al Rey de la Gloria. Por eso, no sé si usted ha escuchado aquella anécdota de aquel burrito, del burro, que regresó con sus amigos y dice que regresó triste y le dijo al otro, su compañero: amigo, ¿qué te pasa? Te veo triste. Ayer te miraba tan contento. Y el burrito le dice: mira, yo ayer entré a Jerusalén cabalgando el rey conmigo, y toda la gente me aplaudía, y yo pude caminar en los mantos que la gente tendía, y hoy que nuevamente salí, la gente ni me volteó a ver. Y le dice el otro compañero: ya ves, amigo mío, que sin Cristo simplemente sos un burro. Es una anécdota, porque él se había equivocado. Él pensó que era por él. Él entró en Jerusalén, y desde el monte de los olivos dio aquella orden que fueran a traer al pollino. Le dije que cuando leemos el libro de Mateo en el capítulo 21 y habla del monte de los olivos, entonces yo me puse a estudiar qué más va a pasar en el monte, o qué más pasó en el monte de los olivos. Y todos sabemos que en el monte de los olivos fue el arresto de Jesús. En el monte de los olivos fue testigo no solamente de aquella palabra profética que habló Zacarías, sino que también el monte de los olivos fue testigo del arresto de ese mismo Jesús. En el monte de los olivos llegaron, donde lo arrestaron, donde llegaron aquellos soldados. Escenarios que pasaron en el monte de los olivos. El monte de los olivos es testigo de escenarios de tristeza. El monte de los olivos es escenario de lágrimas. Ahí fue donde Jesús, dice la palabra, que Jesús llevó a sus discípulos y se puso a orar. Y dice la palabra que mientras que él oraba en el monte de los olivos, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían ahí en tierra, ahí en el monte de los olivos. En el monte de los olivos no solamente hubo alegría, no solamente hubo cumplimiento de palabras proféticas, sino que también el monte de los olivos es testigo del arresto de Jesús, donde Judas lo traicionó, donde Judas le dio aquel beso, donde llegaron los soldados y lo arrestaron. Cuando Jesús le dice a Judas, cuando lo entrega: Judas, con un beso entregas a tu maestro. Testigo de escenario de traición, donde lo traicionaron y llegaron los soldados, y Jesús les dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús. Y él dijo: yo soy. Y ahí en el monte de los olivos dice la palabra que estos hombres cayeron a tierra cuando les dijo: yo soy. Y Jesús les dijo: como contra un ladrón, contra un malhechor han venido ahora. Llegaron con palos, llegaron con linternas, con antorchas, y lo arrestaron ahí. Ahí en el monte de los olivos. Ahí lo apresaron al rey, donde él caminó, donde hubo aquel desfile, donde hubo aquella caravana, donde gritaba la gente una semana.
Una semana antes de eso y una semana después de esa alabanza, de esos aplausos, ahora miramos a un hombre ahí arrestado. Miramos al rey ahí siendo arrestado como un criminal, como un ladrón. Oh, aleluya. Ahí llegaron y lo arrestaron. Y dice la palabra que ahí en el monte de los olivos fue también donde Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a aquel criado del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo: Pedro, mete tu espada a la vaina. Porque acaso tú no sabes, acaso tú no piensas que yo oro a mi Padre y mi Padre me mandará 12 legiones de ángeles para que peleen por mí. En el monte de los olivos, donde fue traicionado, él no quiso pedir ayuda. Donde fue arrestado, él no quiso pedir ayuda. Porque él estaba cumpliendo toda la escritura, porque lo dijo. Es necesario que se cumpla toda la escritura. En el monte de los olivos fue donde él le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Donde Jesús lloró, donde fue afligido, fue ahí donde lo apresaron, donde comenzaron a golpearlo, donde lo encadenaron en el monte de los olivos. El monte de los olivos fue testigo donde fue apresado el rey, porque no creyeron en él, porque no supieron que él era el verdadero rey. No quisieron entenderlo. Ellos no quisieron aceptar. Ahí en el monte de los olivos él lloró lágrimas de sangre. La tierra del monte de los olivos tragó las lágrimas del Rey de Reyes. La tierra del monte de los olivos tragó aquellas gotas de sangre que caían de él. El monte de los olivos. Pero quiero llevarlo también, que ahí en ese mismo monte de los olivos, que ahí donde hubo lágrimas, de ahí donde hubo dolor, donde lo humillaron, la tierra donde lo fueron y lo apresaron, donde lo traicionaron a él, ese mismo monte fue testigo, gloria a Dios, donde él salió con aquellos hombres, con aquellos discípulos, en Hechos donde leímos, y ahí mismo en ese monte, ahí mismo en ese monte, él hablando con ellos, aleluya, él comenzó a elevarse hacia arriba en el monte de los olivos, donde el monte lo vio llorar, donde el monte lo vio ser traicionado. Ahí el Padre dijo: de aquí yo te vuelvo a levantar, de aquí donde el enemigo te humilló, de aquí donde el diablo quiso terminar contigo, de aquí yo te levanto. Aleluya, aleluya. Yo no sé si usted puede entender hoy en esta tarde. No sé si lo puede comprender hoy, que el mismo monte que lo vio, el mismo monte que lo vio ser derribado, el mismo monte que vio donde fue golpeado, donde lo vendieron, donde lo entregaron con un beso, ese mismo monte vio el cielo abrirse
están viendo subir del monte de los olivos, así mismo vendrá. Vamos a levantar la mano arriba. Ay, ay, ay. El monte que lo vio caer, el monte que se tragó las lágrimas, el monte donde el diablo dijo: ahí está el Cristo fracasado, donde el diablo dijo: ahí lo tengo apresado. Días más tarde lo pudo ver, que descendió hacia arriba el rey, porque no lo pudieron detener. No lo pudieron detener. Entró montado en el pollino. No lo recibieron. Ellos dijeron: queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Queremos un rey que pelee. No queremos a un cordero, queremos a un rey. No quisieron al cordero, y él dijo: ¿quieren a un león? Pues vendrá un león. ¿Quieren a un león? Pues va a venir un león, el león de la tribu de Judá. Espíritu de Dios. Y yo siento que ese león está rugiendo aquí en esta hora. Vamos, sube tu alabanza arriba. Si Jerusalén no quiso aceptarlo, él dijo: tengo gente campesina, tengo gente humilde que sí sabe dar alabanza. Espíritu. Fuego, 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 fuego. Adora al rey. Adora al rey. Al que humillaron en el pollino, ahora está levantándose al cielo. Varones Galileos que están viendo a ese mismo Jesús. Dios mío, fuego, 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 fuego. El león de las tribus de Judá está rugiendo. Jerusalén se conmovió, pero no lo aceptó. Se fue, despegó de la tierra y una nube lo ocultó. Se fue. Hizo su despegue en el monte de los olivos, donde caminó montado en el pollino, donde lo traicionaron, donde fue derribado a tierra. De ahí mismo él se levantó y se fue. Y le dijeron a los hombres: a ese mismo Jesús que lo veis ir, así mismo volverá. ¿Sabe usted una cosa? Voy a hacer un paréntesis. Cuando usted
usted viaja en un avión, usted sale de un aeropuerto, el 95, o podemos decir el 99% del lugar donde usted despegó, donde ese avión despegó, vuelve nuevamente a regresar. Usted va a un lugar, se sube al avión, al aeropuerto, pero yo estoy seguro que de ahí donde ese avión salió, donde usted subió, ahí usted va a volver a regresar al mismo lugar. Ese avión va a volver a regresar. Entonces, por eso los ángeles le dijeron a los discípulos, a ese mismo Jesús que ustedes están viendo irse, así mismo volverá. Pero ¿sabe a dónde va a volver a regresar? Al mismo aeropuerto donde estuvo su despegue. Entonces podríamos ponerle como tema al mensaje: el aterrizaje del caballo blanco. El aterrizaje del caballo blanco. Porque todo millonario tiene un avión. Los presidentes tienen un avión especialmente para ellos. Donde ellos se van, ahí vuelven a regresar. Los millonarios tienen sus aviones privados. Por eso, cuando usted viaja, usted nunca va a ver al presidente yéndose juntamente en el avión donde usted va. Porque él tiene el de él. Pues si los presidentes tienen sus aeropuertos, y los millonarios tienen sus propios aeropuertos donde ellos se van y donde ellos regresan, en el avión de ellos, también el Rey de Reyes tiene su aeropuerto. Y si tal vez usted no lo ha encontrado, hoy yo se lo voy a mostrar dónde está. También tiene su caballo. Porque si los hombres aquí en la tierra tienen sus aviones para moverse, y como Israel no quiso aceptarlo en el pollino donde él entró, entonces él dijo: pues así voy a venir en un caballo como ellos quieren. Me quieren que venga yo como en un caballo, pues en un caballo voy a venir. Quieren que venga como rey, pues voy a venir como rey. Quieren que venga como un león va a venir. Ya no viene como cordero. Lo mataron, murió como cordero, pero se levantó como león. Por eso Apocalipsis dice: él es el león de la tribu de Judá. Él no dice él es el cordero. El cordero fue para quitar los pecados del mundo. El cordero fue para lavarnos con la sangre. Pero el león es para pelear. El león viene preparado como el pueblo lo pidió. Él dice: complacido, vengo como rey. Por eso Juan lo ve. Juan dice: y vi los cielos abiertos. La primera vez vino como el cordero, pero la segunda vez, donde va a ser su aterrizaje, viene como un rey. Ahora ya no viene humildemente como lo vieron. Ahora ya no trae los mismos zapatos como lo vieron. Ahora ya no trae la túnica. Ahora ya no ven a un Cristo fracasado, a un rey que dijo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. No. Pilato lo describió en la cruz
y le puso aquel rótulo que decía Rey de Reyes. Pilato lo hizo. Pero ahora Juan lo ve y dice: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco que lo montaba. Él vio que el cielo se abrió y el rey comenzó a descender. Si cuando entró en Jerusalén iba una multitud con él, clamando, ¿sabe qué? Otra multitud viene con él nuevamente. La diferencia es que cuando entró en Jerusalén la gente iba caminando, pero ahora los que vienen con él, los que vienen juntamente con él, vienen montados en caballos blancos también. Y Juan dice: sus ojos son como llama de fuego, sus caballos blancos como la nieve. Y ahora sí trae una espada aguda, y trae una capa puesta de rey, y trae una corona ya no de espinas. Es una corona de rey. Dios mío, rey. Y multitudes vienen con él. Muchos son de los mismos que gritaron con él diciéndole Hosana. Pero ¿saben quiénes son los demás? ¡Ay, Dios! ¿Saben quiénes son los demás que vienen? ¡Chau! ¡En la iglesia! ¡Viene! Con coronas, su ropa vestida, su ropa teñida en sangre. ¿Sabe qué quiere decir eso? La evidencia que él es el rey. La evidencia que a él lo mataron, pero él se levantó. Juan dice: sus ojos son como llama de fuego. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Juan, él lo ve. Ya no como lo vio, que fue golpeado, que fue entregado y traicionado. Ahora lo ve montado en el caballo blanco. En otras palabras, diciéndole a la gente: si ustedes no me aceptaron montado en el pollino porque querían al rey Salvador montado en un caballo y con ejército, pues así es que ahora viene montado en ese caballo. Ya no trae tal vez aquella cara de angustia, como dice Lucas, que su alma estaba angustiada. Ahora viene. Dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales le vestían de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando fue crucificado, los hombres se lo pusieron aquí en la tierra. Pilato se lo puso. Pero ahora el que viene trae escrito ese nombre, escrito nada más y nada menos por el Padre.
diciendo para que reconozcan que Él es el Rey. El aterrizaje del caballo blanco. Pero ¿dónde va a bajar? ¿A dónde va a descender? ¿En dónde va a ser su aterrizaje? Zacarías, no, pero sí, Zacarías. Zacarías fue el profeta que profetizó que iba a entrar montado en aquel pollino humildemente. Pero Zacarías también ve, y se lo voy a decir así, el aeropuerto donde Él va a hacer su aterrizaje. Zacarías capítulo 14. Oiga qué dice. Por eso le dije que pusiera atención cuando leímos Mateo 21. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En el mismo monte donde lo humillaron, en el mismo monte donde lo arrestaron con palos, y llegó aquella turba ahí y lo arrestaron. Ese mismo monte que lo vio llorar, ese mismo monte donde fue herido, ese mismo monte será el testigo. Y allí mismo, en ese mismo monte donde llegaron aquellos hombres a arrestarlo, ahí nuevamente Él va a hacer su aterrizaje cuando venga con el caballo blanco. Ahí donde Él se fue, del monte de los olivos, que dice Hechos capítulo 1 que leímos, desde ahí, de ese monte donde Él fue elevado arriba, ahí nuevamente en ese monte Él volverá a descender nuevamente. Él nuevamente ahí va a poner su pie en el monte de los olivos. Pero si aquel día el monte lo vio llorar, ahora dice la palabra que cuando Él ascienda su pie en el monte de los olivos, el monte de los olivos se va a abrir. Y se va a hacer un valle. Y ahí en ese valle, en el monte de los olivos, donde Él no quiso pedir ayuda, donde le dijo a sus discípulos: si yo quiero, yo oro al Padre, y el Padre me mandaría 12 legiones de ángeles. Ahí en el monte de los olivos, ahora en ese mismo monte subirán las naciones, que dice la palabra, y van a pelear en Él, en el monte de los olivos. En ese mismo monte van a pelear contra el Cordero. Y entonces se cumplirá la palabra que dice Isaías, Apocalipsis 17: pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. No quiso pelear aquella vez cuando vino, pero ahora sí va a pelear en el monte de los olivos. Ahora sí va a pelear. Viene el caballo blanco, va a descender, va a descender, va a descender, va a descender. Viene, viene, viene,
multitud con él, vestido con corona, vestido de... Ay, 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 ay. Vamos, levanta la mano arriba. Si tú eres de esos que va a montar el caballo blanco. Vamos, grupo de alabanza, por favor. El monte que lo vio llorar, el monte que lo vio de ver su sudor como grandes gotas de sangre, el monte que lo vio ser golpeado, ser vituperado, ese mismo monte será el escenario para poder ver el rey que va a sentar su pie en el monte de los olivos. Es tanto el poder, es tanta la majestad que trae, que el monte no va a poder soportar la presencia de él. Santo. Que se va a abrir y se va a hacer el valle para la gran batalla. El valle para la batalla todavía no está. Se va a hacer ese día cuando él descienda. Se le planaron. El único monte que es testigo, que va a ser testigo de dos escenarios, es el monte de los olivos. Sí. ¿Cuántos se ven ahí llegando? ¡Ay! ¡El rey! Trae la espada arriba. Vale la pena pelear. Sus ojos como llama de fuego. Vale la pena. Con el resplandor de su boca va a pelear. Como las voces de grandes truenos a una sola voz cantamos al Señor. Va a descender el caballo blanco. El estruendo de muchas aguas. Si los que siguieron a Jesús diciéndole Hosana al hijo de David, y aquella gente decía, dile a tu gente que se calle. Ahora viene multitudes, millones de millones vienen con él. Él toma la delantera. Al Rey de Reyes, al que es fiel y es verdadero, Espíritu Santo y de el Dios. verbo de Dios y el Cordero, Señor de señores. Vienen las nubes. Viene y todo ojo le verá. Ahí se cumplirá lo que dice la palabra. Todo ojo le va a ver. Los que lo humillaron en el monte de los olivos.